¿Qué decir de esto? A ver, Héctor, mira, yo creo que es muy importante mencionar cómo el senador Monreal está justificando ampliar, crear una nueva sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice que será una sala que se va a especializar en temas anticorrupción. Mira, para el público puede sonar pues hasta razonable, ¿no? Decir, vamos a tener el máximo tribunal de justicia de este país, pues a ministros encargados de la corrupción. Pero déjame decirte que así aislada, pues no me hace mucho sentido la propuesta, sobre todo porque a la vez, de manera paralela, se está hablando de que no se van a ratificar, no se van a nombrar a los magistrados que están pendientes del Tribunal de Justicia Administrativa. Voy a hacer un pequeño preámbulo, contextualizar un poco este asunto, porque cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, un pilar fundamental era la reforma a la justicia administrativa en este país. No todos los delitos, no todos los actos relacionados con corrupción tienen que ir por el proceso penal. Hay faltas administrativas, faltas de los funcionarios públicos que se tramitan ante la justicia administrativa, y para eso está un tribunal de justicia, para que sea el órgano que sanciona faltas administrativas graves. Correcto. De hecho, Héctor, un pilar, un elemento muy importante de la reforma anticorrupción es la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y justamente el Tribunal de Justicia Administrativa tiene la función de sancionar o de aplicar la ley y de aplicar esta nueva marco normativo a las responsabilidades administrativas. Se plantearon 18 magistrados, 3 en la Sala Federal y otros 15 en salas regionales. Desde 2017 está pendiente el nombramiento de estos magistrados. Así como nos hacía falta un fiscal anticorrupción, que ya tenemos a una fiscal anticorrupción, nos hacen falta estos magistrados que vean los temas de faltas administrativas graves. ¿Qué pasa? Que no se pueden juzgar estas faltas mientras no se nombren a estos magistrados. Me parece mucho más razonable hacer el nombramiento de estos magistrados que tener una sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación abocada a temas de corrupción. Primero resolvamos, Héctor, primero completemos al sistema. Le faltan estos nombramientos, son clave. Hay muchos actos relacionados con corrupción que se tienen que tramitar a través de la justicia administrativa, que tienen que ser sancionados por la justicia administrativa, y esta pieza es la que realmente nos está haciendo falta. Entonces, no entiendo cómo están concibiendo el aparato institucional contra la corrupción cuando proponen crear esta nueva sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me parece que se haya hecho un planteamiento que nos diga la administración, el senador Monreal, el Sistema Nacional Anticorrupción no funciona por estas razones, propongo esto alternativo. Y estas piezas embonan de esta manera en este nuevo modelo. Pero no sé si existe ese diagnóstico, no sé si existe ese planteamiento. Lo que conocemos son estas iniciativas, o esta iniciativa que me parece fuera de lugar. Y además implica un riesgo. ¿Cuál es? Héctor, mira, en la particular configuración política que tiene el país en este momento, el presidente tiene un poder muy importante porque tiene una mayoría en el legislativo. Si tuviéramos que crear una sala anticorrupción con 5 nuevos ministros, el presidente podría tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sobre todo quisiera enfatizar o mencionar que tenemos procesos de designación muy endebles. No pasan la prueba de los mejores estándares. Y ante esta coyuntura, pues no sería descabellado pensar que el presidente puede proponer y puede poner en la Suprema Corte de Justicia a ministros afines. Así es. Y me parece que eso es un riesgo para la división de poderes en México, es un riesgo para la democracia mexicana,
que el presidente, además de control del legislativo, pueda controlar al Poder Judicial a través de la Suprema Corte. Entonces, Héctor, sí me parece que debemos pensarlo dos veces, entender por qué es este planteamiento, cómo se acomoda el planteamiento, tiene la nueva administración un diagnóstico, una nueva propuesta en materia anticorrupción, cómo se explica el que no quiera nombrar a magistrados de las salas especializadas en faltas administrativas graves. Sí, porque hay algo que eso no era tan necesario, ¿cierto? A mí me parece fundamental. Me parece que un sistema anticorrupción, que un mecanismo anticorrupción que no tenga instancias que sancionen verdaderamente potentes, pues está enclenque. Sí, lo has mencionado aquí en distintas ocasiones. Por un lado tenemos la vía penal, sí, cuando los delitos asociados con corrupción están clasificados por nuestro Código Penal como delitos, o la vía administrativa, cuando la ley de responsabilidades así lo especifique. Hay faltas administrativas, el cohecho, el peculado, pues que tienen que juzgarse en tribunales administrativos. Correcto. Y no los tenemos completos, no tenemos estos magistrados que puedan conocer de estos casos y resolver sobre estos casos, y me parece una ausencia pues que sí efectivamente está mermando la potencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, y el planteamiento, por otro lado, me parece, y lo reitero en este momento, arriesgado, porque el presidente podría tomar control o tener un ascendente muy importante sobre la Suprema Corte de Justicia. Y recordar que la Suprema Corte de Justicia ha jugado un papel muy importante en el proceso de democratización de este país. Es un jugador de extrema relevancia en la democracia mexicana que no podemos debilitar y que no podemos subordinar al Ejecutivo. Entonces, por eso es que muchas organizaciones y muchos investigadores, ciudadanos, sí, se pronunciamos o nos pronunciamos hoy haciendo más o menos claros cuáles son los riesgos de proceder por esta vía, los riesgos que implica la propuesta del senador Monreal. Y para revertirlo nada más en los segundos que nos quedan, Edna, pues es el Congreso, ¿cierto? El mismo Congreso en una parte opositora o adversaria a Morena que pudiera delimitar este avance de la intención del Ejecutivo, pues, o de Morena como tal. Tienen una mayoría bastante amplia, es inevitable, que casi borda, o sea, casi llega a mayoría calificada, pues no es difícil que puedan conseguir los votos necesarios para hacer que esta iniciativa salga así, pueda prosperar, como hemos visto en otros casos. Tenemos muy cerquita el nombramiento de la ministra justamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos muy cerquita la aprobación del artículo 19 constitucional, la reforma al artículo 19 constitucional. Tenemos también muy cerca la designación del otro ministro de la Suprema Corte de Justicia. El presidente tiene la capacidad de crear mayorías. Sí. Su coalición en el legislativo lo suficientemente grande para eso y puede conseguir los votos que le haga falta para reformas constitucionales. Edna Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Héctor. Que te vaya muy bien, muchas gracias. La pausa. Momento de la pausa es breve, tenemos más.